No te quiero decir cosas para no sorprender. Cuando quieras arranca. ¿Estamos grabando o no? Ah, bueno, pues hola a todos. El tema del móvil, que es una cosa que, claro, a mí me preocupa mucho por si afecta quizá a la manera que tenemos las personas de comunicarnos entre nosotros. Eso es muy largo. Sí. Y muy corto. Porque para comunicarse lo único que hay que hacer es decirse la verdad. Puedes mentir por un teléfono, por un tam-tam, por 7000 redes y en silencio. Solo hay una forma de comunicarse, O sea, la centralidad de la comunicación es la verdad. naturalmente. Si quieres comunicar verdad, si quieres engañar, entonces ya juega al póker. ¿Y por qué la anécdota es importante? La anécdota. La anécdota es importante porque yo considero, cuando le he puesto al título de este espectáculo que hay en los teatros del canal, Mi vida es una anécdota, no es porque crea que mi vida es una anécdota, que lo es, sino porque creo que la humanidad toda es una anécdota del universo. Con lo cual nos quito importancia y creo que cuando más importancia te quitas, más libre eres. Aquí estamos siempre con pesadumbre, dándonos importancia, con inflamación de ombligo, hablando de grandes proyectos, y el único proyecto es respirar, no hay otro. Claro, yo me preguntaría si la vida va de aprender a vivir o de aprender a morir. Una cosa y la otra son complementarias, porque aprender a desnacer no puedes. Consecuentemente tienes que ir acoplándote al tiempo que viene, estar lo más lúcido posible si sabes, saber que el único patrimonio que tienes es la salud y los buenos recuerdos que dejas y no hay más. Lo de morir yo lo considero hasta placentero si no sufres. Es como, la muerte es el único acto importante de la vida después del cual no te pide nadie explicaciones. No viene nadie a decirte, ¿por qué te moriste? Tú ya te has muerto. Por lo tanto, si no hay mucho sufrimiento, yo la encuentro un descanso. De hecho, lo he dicho más de una vez, ¿no? Yo soy una persona con muchos privilegios de salud, etcétera, y no sé si volverían a nacer, creo que no. Siendo un privilegiado, ¿eh? Sí. Y reconociendo mi fortuna, claro. Yo aquí juego con un poquito de ventaja. Porque has escuchado cosas. Claro, he escuchado cosas. Lo que no tengo son tantos años de experiencia, con lo cual vamos a asumir que el campo juegas más con ventaja tú, pero también porque la experiencia es una ventaja en estas cosas, ¿no? En las cuestiones de vivir. Douglas Hofstadter, que es un físico, dice una frase: yo no tengo fe. Creo que Dios es una hipótesis razonable. Dice Douglas que no tiene fe. Bueno, yo. Tú no tienes fe, vale. Y cuando me enfrenté un poco a la muerte de mi padre, intenté buscar un poco, bueno, a ver de qué iba aquello, ¿no? Y tiene una expresión que él, Douglas Hofstadter, que es este físico, dice: cuando una persona se va, deja una corona de luz en las almas de las personas que estuvieron con él, ¿no? Un resplandor, y solo al final del tiempo, cuando el último de esos recuerdos se apaga, vuelve el polvo al polvo y las cenizas a las cenizas, ¿no? Y mi sensación es que un creador que está vivo constantemente y que crea, tiene que creer por lo menos en la idea de trascendencia, Yo no creo en eso. ¿no? Y la explicación que has dado es bonita y proviene de una persona que pensó seguramente más que yo. Pero yo me referiré a un tipo muy conocido en este país, que dijo una frase que me gustó mucho. Detrás de los artistas aparentemente frívolos o divertidos hay mucho pensamiento. Y un día José Luis Coll grabó un montón de pensamientos suyos gracias a la voz de Munstock, uno de los componentes de los Luthiers. Y una de las frases que decía que me gustó, dice: soy un ser que no será y mientras dejo de serlo soy mi propia eternidad. No hay más. Poder esperar trascendencia, bien, pero ¿y si no la hay? Hay que ser trascendente en tu segundo, en tu minuto y en tu cosa. Yo no sé qué habrá después y además tampoco tengo mucho interés, pero en definitiva me conformo ya a estas alturas de la vida, que estoy empezando porque me quedan muchos años para hacer miles de cosas, yo me conformo con pasar por aquí sin ensuciar. Parece poca cosa, pero contemplado el mundo es bastante. Yo creo que es casi lo verdaderamente relevante. No, los valores, ¿no? La idea de vivir alrededor de unas ciertas coordenadas de valores que hagan que la vida de uno por lo menos tenga un impacto positivo en los demás. No perjudicar, no ensuciar. He dicho en algunas charlas que he tenido últimamente una cosa que no se me ocurre hoy y que no la defiendo tampoco de un modo intransigente, ni mucho menos. Yo creo que lo más heroico del paso por la vida es la bondad. No la bondad religiosa ni de este tipo o del otro. La bondad, ser buena gente, no querer el daño de nadie
Y sobre todo teniendo en cuenta que el mundo es muy hostil, y siempre lo ha sido. Ahora porque no vemos un telediario del siglo VIII, porque en el siglo VIII habría 7 Putins, 43 Trumps y lo que sea, ¿no? El hecho de ser bondadoso creo que es lo único que uno puede aportar. Y en un mundo tan hostil, que siempre lo es, en el siglo VII a.C., en el siglo XIV, en el siglo XVII y en el siglo 32, proponerse ser bondadoso es una heroicidad. Y a mí eso me parece muy interesante. Lo valoro mucho. Sobre todo porque quizás la bondad hoy se debe ejercer sobre un ser humano del que conocemos, no sé si demasiado, de sus miserias, ¿no? Hay unos medios de comunicación que... ¿A quién te refieres? Bueno, yo creo que, por ejemplo, los chavales jóvenes, ¿no? Vinculados a los... ¿Te refieres a mí? Cuando chavales jóvenes, también. No, es que yo me refiero a mí cuando... No, Yo siempre soy el más joven de la reunión, lo que pasa que ahora no puedo demostrarlo. No hay un trampolín y otras cosas. Pero no te corto, continúa. no, vamos, me abrís una incógnita. ¿Qué es ser joven? Tener planes. Hay que tener más planes que años. Yo conozco gente joven de 102 años y gente mayor de 14 años. Con la litrona, el rendimiento. La vida consiste en estar rendido o no estar rendido. Solamente hay gente que se ha rendido y gente que no se ha rendido. Los jóvenes son los que no se han rendido. Sería estar, ¿no? Por ejemplo, ser de Barcelona o estar en Barcelona. ¿Tú eres de Barcelona o estuviste en Barcelona? Yo soy de mi madre y de mi padre. No soy de ninguna cosa, no soy de ninguna tribu. Nunca he querido ser de tribu ninguna. Y si algo sé que soy, es que soy de mi madre. No haciendo de esto un canto de cariño, que también, ¿no? Sino que sé que de ahí procedo. Entonces, cuando me dicen, tú eres del Barça o del Madrid, o eres de izquierdas o de derechas, yo soy de mi madre. Y a partir de ahí soy esto. ¿Cómo es esto? Pues tendrías que comprobarlo con muchos hechos y muchas cosas que hacer. Recuerdo que un día, en una charla con Julia Otero, que a ella le gustó, recordé un pensamiento chino que dice que para saber cómo es alguien de verdad, hay que comerse 5 sacos de arroz con él. Es decir, tienen que pasarte muchas cosas, porque nuestra actitud y nuestra forma de ser está en los hechos. Las palabras son gratis, las rebozamos, las fingimos, las utilizamos mal o las escondemos. Pero trabajas con la palabra. Sí, una parte de mí sí. Y ahí, por ejemplo, escribes poesía. Sí, pero esas palabras vienen de emociones. Luego tengo una cierta capacidad, mucha, poca o regular, pero si no hay una emoción y un pensamiento que es mudo, las palabras brotan de manera mucho más difícil. Pero ¿por qué escribir un poema todos los días con la persona que te abre la puerta en el Hotel Intercontinental? No, por los días sí. Yo voy siempre con esto, se lo explicaba a los técnicos que nos están grabando. Yo siempre llevo una libreta de poemas y en el día escribo 2 o 3. Creo que eso contribuye mucho a la salud. Independientemente de que sean buenos o muy malos o buenísimos, si tú tienes aquí un trocito de gas que te aprieta en el pecho y lo conviertes en un poema, ese gas ya no te molesta. Es salud. Si tienes una idea tonta, pero la plasmas en un papel, la idea ya está en el papel y ya no te hace daño. Es como quitarse el colesterol del alma. A mí me gusta mucho esa expresión porque la entiendo así, la sigo así y me sienta muy bien. ¿Y tu madre tiene alguna poesía o algún poeta? Mi madre era muy, muy honda, pero antes que mi madre estuvo mi abuelo, que mis 2 abuelos, yo no sabía eso hasta que me lo contaron. Mi abuelo era de Cuevas de Almanzora, de Garrucha, mi madre era de Cuevas de Almanzora, Almería, y mi abuelo escribía versos pequeñitos. De mi trabajico vengo con la ropica en la mano y no tengo quien me diga si llego tarde o temprano. Y luego supe que mi abuelo por parte paterna, al que no conocí, tenía una pastelería y los domingos envolvía los pasteles en poemas que hacía. De ahí vendrá, supongo yo. Claro, pero eso es precioso. Es así. Sí, es así, pero también nos dice algo, ¿no? Los excesos de vida. Son cosas que no podemos evitar, ¿no? Los excesos. Bueno, ese acto gratuito que se daba a los demás, que es un acto de bondad, envolver un pastel Claro, en no, un verso. y supongo, no sé si mi abuelo paterno lo sabía porque yo no le conocí, pero imagino que él notaba un alivio. Cuando tú escribes una canción, que a mí también me gusta mucho componer y compongo para mucha gente, o escribes un poema, o escribes un teatro, o escribes una película y no la haces, porque no se puede hacer, tú te has quitado de encima un peso. Cuando yo escribo un guión de una película o de un teatro, a la primera versión le llamo siempre la primera butifarra, porque es una butifarra que se queda encima de la mesa, ya no está dentro de ti. Consecuentemente estás viendo la butifarra allí y a lo mejor es fea, pero ya no está en tu tripa, está fuera. Y luego la puedes cortar, sazonar, poner más pimienta, más sal, pero el niño de dentro ya te lo has quitado. Con lo cual tú te has despesado
Y eso es salud. A mí me lo parece. Bueno, o sea, vamos por matizar, o sea, totalmente de acuerdo, pero yo creo que también es como una vocación, ¿no? Es algo que no puedes evitar. No, La sensación de algo que dices, es que no puedo evitar hacerlo. no, es que es mi manera de respirar. Es decir, mi manera de respirar es inventar cosas. Pintar, también pinto. Yo nunca he enseñado cosas, pero pinto. Tengo cuadros en casa. No, caricaturesco, una cosa en acrílico y tal. Entonces, el hecho de coger la guitarra y componer una canción por la mañana, buena, mala o regular, le ha dado sentido a esa media hora o esa hora y media que estaba haciendo el asunto. Lo mismo me pasa con las poesías. Por esa razón voy al cine todos los días prácticamente, 4 o 5 veces a la semana. Sí, yo voy al cine 4 o 5 veces a la semana. Y recuerdas que te enseñó, No, si es que se enseñó, no, a aprender a mirar. no he ido aprendiendo. Al principio no sabía. Al principio miraba pero no veía. Ahora a veces veo pero no miro. Son cosas distintas. Porque el rato que vas al cine, a mí me parece, primero que aprendes mucho, sea buena, mala o regular la película. Y sobre todo tiene una ventaja que también tiene que ver con la salud. Y es la siguiente. Durante 2 horas se encienden otras personas y tú te apagas. Consecuentemente, estás haciendo zapping de ti. Y le están pasando cosas a otros, buenas, malas o regulares. Con lo cual tu ego y tu tensión y tu ansia se diluyen. A veces entro a ver películas sabiendo que no me van a gustar. Pero ese rato de oscuridad me viene muy bien. Y si no me gusta, me voy. O sea, que a veces estás un poco cansado de escucharte. No, de escucharme a mí estoy cansado siempre, porque soy un coñazo para mí mismo, eso está claro. Lo que pasa es que me gradúo, pero las películas a veces si no me gustan, me levanto y me voy. Lo que pasa es que ese hecho de que la vida esté en brazos, en manos y en acontecimientos de otros, a tu tripa la deja muy en paz. Que no te gusta, pues te levantas o te vas. Pero eso de apagarse, utilizo esta metáfora, que por cierto en internet corría una vez una frase que la pusieron mal. Yo escribí en un libro, el cine es maravilloso, durante 2 horas los problemas los tienen otros. Y alguien lo leyó mal y en vez del cine es maravilloso puso el vino es maravilloso. Y yo no bebo, no he bebido en mi vida. El cine es maravilloso, durante 2 horas los problemas los tienen otros. Pero aunque no bebas, puedes reconocer que el vino puede ser maravilloso. Sin duda. El hecho de que yo no beba no quiere decir que lo impida. Ten en cuenta que mi padre fue chofer del Marqués del Riscal, en El Ciego, donde está viviendo mi hermano ahora, en la provincia de Álava. ¿Y cómo llevabas en la infancia el hecho de que la mirada que ejercías sobre la realidad fuera diferente? No sabía que mi mirada era diferente. ¿No lo percibiste nunca? No, lo percibí. Enseguida vi cosas que no me encajaban. De los 16 libros, 17 que tengo publicados, hay uno que se llama Al hijo que no tengo, donde lo primero que le digo es que el primer dictador que se va a encontrar en la vida es el decorado. Tú naces y hay un decorado alrededor tuyo que se llama Afganistán, o Bolivia, o Suecia, o siglo XVII, o el turbante. Y ese decorado manda en ti durante mucho tiempo, porque tú no naces para hacer tu vida, naces para cumplir la vida que el decorado ya te ha preparado. Y entonces, cuando empiezas a darte cuenta que el decorado tiene mucho de farsa, aunque tenga cosas buenas, empiezas poco a poco a ir borrando elementos, y un día te quedas, no digo en el desierto, pero diciendo, bueno, tengo que agradecer los progresos que ha habido, porque gracias a esto me ponen una inyección y me curan un dolor de muelas. Pero ¿es esta la vida que yo haría si no existiera este decorado? La respuesta suele ser casi siempre no. Claro, la cuestión es que ese decorado que impone sus normas, que tiene mucho de farsa, que tiene mucho de vanidad, ¿no? Y de miedo, y de miedo. El miedo lo mueve todo. Inventamos farsas para suplir al miedo. Que hay que lanzarse en plancha en un momento en el que tomar la palabra en público es complicado. ¿Te refieres a este momento de ahora? No, 74. Bueno, lo que ocurre en el 74 es que el 11 de marzo del 74, 27 días antes, en el 12 de febrero del 74, el último presidente de Franco, Carlos Arias Navarro, que es lo que celebramos ahora, aunque con otro espectáculo en los teatros del Canal, Carlos Arias Navarro había proclamado un espíritu de libertad titulado el 12 de febrero, el espíritu del 12 de febrero, que era, a pesar de que Franco vivía, que se moriría un año y medio más tarde, viene la libertad, viene la apertura. Y yo estaba haciendo en Barcelona un espectáculo de los muchos que había hecho ya. Y los miembros del Club Siglo XXI me trajeron a Madrid para actuar en la fiesta del aniversario y demostrar que venía la libertad. Yo no sabía bien a qué clip venía. Nada, Pedro Ruiz es la libertad. Bueno, tampoco es eso, ¿no? La modernidad. No, bueno, en aquel momento Barcelona-Madrid. había mucha diferencia. Mucha. Entonces me trajeron haciendo un espectáculo muy incorrecto para la época, muy transgresor, y lo hice. ¿Más transgresor, así más llamativo? Pues, por ejemplo,
el espectáculo empezaba con un político al que le contestaba el eco. Y el eco decía, ¿dónde creéis que tengo los duros recaudados de vuestros impuestos? Y el eco decía, puestos, puestos. No, porque yo voy por la vida dando mi cara, mi tarjeta. Y decía el eco, jeta, jeta. Y terminaba diciendo, seguidme y todo continuará sin polémica ni disputa. Y había un silencio y se oía, tu madre, tu madre. Claro, esto delante de todos los miembros del eco, del Opus. Lo digo solamente como definición, no en contra ni a favor. Delante de toda la falange, de todos los ministros, de la hija de Franco, del presidente del gobierno, de los embajadores y de 600 invitados, pues empezó a crujir. Y luego seguían cosas. Lo siguiente que hacía, creo recordar, era una parodia de César Pérez de Tudela, que era un escalador el más famoso del momento por la televisión, escalando la maja desnuda. La maja desnuda en una pantalla enorme, punteada desde los tobillos hasta el ombligo, pasando por el pubis y llegando a los pechos. Y yo hablaba aquello del lago Titicaca, etc. Eso en una España de Franco 1 año y medio antes de morirse. Luego hacía una parodia de un cura que se llamaba Añoveros, que había un escándalo en ese momento entre el gobierno y el cardenal Añoveros. Resumen, aquello fue un escándalo extraordinario, el espectáculo se paró 4 o 5 veces, se enfrentaron los de Falange con el Opus, ministros se marcharon, mucha gente se marchó, el presidente de ese momento se quedó, la hija de Franco también, y terminamos con una desazón extraordinaria. Pero bueno, Pero con la sensación de que había servido para la... no lo sabía yo entonces. No lo sabía. No, porque en Barcelona el tono era otro. Había más permisividad dentro de la dictadura y aquí no. De hecho, otra cosa que puedo contar en relación a lo que siguió a esto es que durante los años siguientes, cuando ya debuté en Madrid en el teatro, que lo hice en el Teatro Fígaro, durante años, y esto no lo digo por presumir, sino porque era verdad, a unos pocos que empezábamos a usar la libertad de expresión, se nos marchaban 200 y 300 personas de cada espectáculo en el teatro en directo. O sea, hacías el espectáculo en Burgos o en Salamanca, o en Santander, o en Ávila, o donde fuere, y no había costumbre de escuchar esas cosas, con lo cual se llenaba el teatro por la expectación de que decían que venía un tipo que hacía cosas nuevas, comillas, y durante el espectáculo, fuera, que se cae. Y esto era todos los días en todos los sitios. Pero eso significa que estás diciendo cosas. Pero a lo mejor no dices cosas que sean muy inteligentes, cosas no escuchadas, cosas no permitidas, que a veces no tienen talento. Yo no quiero colgarme medallas, pero yo era un inconsciente, yo era un paracaidista. Y entonces el hecho de decirlas estaba rompiendo el himen de muchísimos oídos. O sea, hacer esto en provincias que ya he citado, no sabes lo que fue. Y yo soy un tipo muy tímido y me tuve que inventar cómo aguantar aquello porque eso duró años. Recuerdo un día, cuando ya amainaron las protestas... ¿Cómo te lo inventaste? Pues me lo inventé primero aguantando, porque claro, el hecho de que alguien protestara te cortaba el ánimo a ti. Y entonces yo lo que hacía en los espectáculos donde se marchaba mucha gente, al día siguiente venían sus hijos, eso también es cierto, claro, se quedaban unos huecos y al día siguiente venían otros. Lo hacía de la siguiente forma. La primera vez que alguien levantaba la voz, yo le miraba diciendo, te he localizado. La segunda vez le contestaba algo divertido para callarlo. Y la tercera vez ya paraba el espectáculo. Y lo paraba y pedía al que estaba en el cañón de luz, por favor, ¿quieres alumbrar al señor que quiere hablar en vez de que hable yo? Y entonces cuando le daba el cañón en la cara, normalmente casi nadie decía nada, porque una cosa es estar en la oscuridad y otra cosa es estar en el foco. Y en ese lado yo, en ese momento, me quitaba yo del foco y dejaba que la persona que fuere dijera lo que quería decir, y cuando lo había dicho le decía, ¿podemos seguir ya el espectáculo que a esto no le gusta? Y esto fue mucho tiempo, y eso era muy difícil, porque cada día salías pensando algo tan sencillo como ¿qué pasará hoy? Recuerdo que un día en Santander, con 1000 personas en el teatro, no se rió nadie. Hacía un espectáculo de humor, ahora hago humor y otras muchas cosas, ¿no? Y no se rió nadie. Y de repente entró alguien, creo que de los Luca de Tena, me parece, y me dijo, dice, ¿qué éxito has tenido? La calle está aquí, la Luca de Tena. Sí, me dijo, ¿qué éxito has tenido? Y digo, yo, si no se han reído, nada. Y me dijo, ya, pero no se ha marchado nadie. Eso es un éxito. Así era la cosa entonces. Yo fíjate que hay una cuestión ahí sobre la libertad, ¿no? Yo creo que algo sobre tu trayectoria vital sí que puede quedar perfectamente, incluso para una persona que se acerque a ella, que es un poco el compromiso, un cierto compromiso con la libertad. Bueno, creo que cuando me vaya de aquí, dentro de 2 o 3 siglos, nadie dirá... ¿De aquí, de la silla? No, de la vida. Nadie dirá que fui una persona ni manejable, ni manipulable, ni cobarde. Bueno, suficiente. Es un objetivo. Luego, las canciones son buenas o malas, los teatros son lo que sea, pero no me dejé domar. No. Siendo educado, ¿eh? Yo tengo 45 años y sé que la libertad se conquista a codazos, por ejemplo. Sé que a veces... Pero al final la máxima libertad, ¿sabes dónde está? En el silencio.
Un amigo mío, Jesús Hermida, decía siempre, es que tú entras a todo, Pedro, entra a todo, y no hay mayor libertad que una mirada irónica. Es suficiente. Claro, pero ¿y la libertad artística? ¿Qué pasa por la relación con el poder? Bueno, sí, vamos a ver, por resumir una respuesta que no quiero que sea larga, yo ya no, puesto que estamos en la razón, una de las grandes cosas que tengo últimamente, si estuviera en un medio de izquierdas lo diría igual, es que yo ya no quiero tener razón. Quiero tener derecho a no tener razón. La razón te impide moverte. Vas cargado de razón y llevas un peso encima, como dice mi amigo Eloy Arenas, que no te deja mover. Yo no quiero tener razón. De esa manera he llegado a conclusiones de que cuando encuentro a alguien a quien no le caigo bien, yo no le quiero convencer. Me basta con regatearle. Ya está. Y le dejo en paz, que hará su vida como él deja la mía. Yo no quiero convencer a nadie. No hay nada más pesado que convencer a alguien. Por ejemplo, haciendo ligera la producción, Por ejemplo, por ejemplo. cuanto menos necesitas, más libre eres. Claro. No hace falta que bajen 40 elefantes por las escaleras y que haya fuentes de colores. Por eso a mí me gustan los espectáculos cercanos y sencillos, como este que hay en los teatros del canal, porque estoy solo en el escenario. Otras veces he hecho espectáculos con músicos y tal. Creo que la cercanía el público lo agradece. Claro. Libertad artística asociada a necesitar poco del poder, que sería la parte... ¿Qué es el poder? O sea, ¿cómo podemos advertir que el poder viene? El poder es uno que te O sea, si viene el poder por ahí, ¿cómo lo notamos? Porque lo primero que dice es prohibirte algo. El poder es algo que te jode la vida. Y yo no he votado nunca. Como sabes, nunca he votado. Pues porque no me votaría a mí. Sospecharía de mí, ¿vale? Pero no he querido nunca ser líder de nada. Si soy líder en alguna pequeña cosa es porque mi conducta le sienta bien a alguien, ¿no? Yo juego muy bien a fútbol. Nunca he querido ser capitán del equipo. Nunca he sido jefe de curso ni en la universidad, ni en el bachillerato, ni en nada. No quiero ser el presidente de la comunidad de vecinos. No quiero ser nada. Solo quiero que me dejen en paz. Y si no gusta lo que hago, pues que me dejen en paz a mí también. Pero mandar me parece tremendo. Yo a todo el que quiere mandar, lo digo con mucho respeto a gente buena que ha conseguido avances para la humanidad, pero a todo el que quiere mandar y dice mando yo, lo considero un sospechoso. Los cargos deberían ser una carga y debería ostentarlos aquel que menos los desea. Pero bueno, vamos a decir, no, también hay otra cosa ahí de que la política tiene que a los mejores de nosotros derriba, ¿no? Pero vamos a asumir que la política es un coñazo. No, es necesaria porque la humanidad somos un fracaso. Yo creo que el planeta fue un éxito y la humanidad estamos siendo un fracaso. Somos un fracaso y entonces alguien tiene que poner semáforos para que crucemos la calle y todas esas cosas que diría aquí Maruenda, que él siempre tiene ejemplos de esta naturaleza. El día que esté en el país, diré que lo dice Pepa Bueno. Pero alguien tiene que organizar esto, pero yo nunca me he sentido capaz de organizarlo yo, con lo cual hay un reconocimiento de que usted, señor político, escoge una carga que yo no soy capaz de coger. Ahora bien, en cuanto los intereses le rodean, las cargas acaban siendo negocios. No siempre. Y ya hemos visto fracasos de toda naturaleza, de repúblicas, de monarquías, de dictaduras, de todo. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque, entre otras muchas cosas, el ser humano necesita pertenecer a otras cosas, sea la familia, sea su pueblo, sea su virgen o sea un partido político, para sentirse un poco cobijado, un poco Pero ¿y la familia? acariciado. ¿La familia es el mismo tipo de pertenencia? No, no, pero hay familias que son estupendas y otras que acaban haciéndose sangre, que es lo que les une. No lo sé, yo en esto no quiero entrar. Yo intento ser no malvado individualmente. Intento ser cordial y cortés con todo el mundo y si no estoy de acuerdo lo digo, pero lo digo educadamente. Claro, pero cuando uno hace un libro de memorias, entiendo que y se las dedica al hijo que no tiene. No, pero ese no es un libro de memorias, ¿eh? No, No, ese es un libro... recomendaciones de vida. No, esa es una charla que me la pidieron por ahí. Inventé una conversación con el hijo que no he tenido, explicándole, esto lo hizo Oriana Falachi antes, lo hizo de otra manera, explicándole por qué razones no le he tenido, no hay más. No son memorias, son sentimientos y opiniones y actitudes propias que no le quiero imponer, sino le explico que a lo mejor me he equivocado no teniéndolo, pero que estoy satisfecho de no haberlo tenido. No tanto por mí, como porque no sabría qué decirle para que en la vida tuviera paz. Y ahora que añado una broma en este espectáculo que hago, hay un momento en el que yo le digo a la gente que no se pueden imaginar quién fue el personaje muy conocido que perdió media hora conmigo para intentar convencerme de que tuviera hijos yo.
Entonces no digo el nombre, pero ya lo verán. Entonces, terminado el espectáculo, que la gente me hace preguntas, me digo, ¿y si esta persona te dijo que tuvieras hijos, por qué no los tuviste? Y ahí digo, de una forma un tanto, como te diré, cantinfresca o si quieres irónica, divertida, digo, yo no tengo hijos porque tomé ejemplo del que más sabe. ¿Y quién es? Digo, el Papa, que anuncia el producto y no lo consume. Algo sabrá de estas cosas. A ver, yo soy feminazi, pero lo cual, claro, para mí es como el absoluto, ¿no? La misma noción de bien absoluto que puedes obtener tú de la idea de libertad, yo la obtengo de la familia. De la familia. Sí. Bueno, pues Para mí es un bien moral. pues enhorabuena. No, pero lo que hablo sobre los bienes... No, pero yo también soy un poco como tú de la parte anterior de mi familia, de la próxima no. No he querido traer más familia aquí. Puede que me equivoque y ese ha sido siempre, nunca hablo de estas cosas, el motivo de mis relaciones acabadas, porque como es natural la mujer quería tener hombres, no en todas, pero la mayor parte de los casos era así. No, yo hablo más del el bien moral que obtengo de la relación con mis hijos y con mi padre al cuidarle. Mi padre estuvo enfermo durante 4 años. Yo también he cuidado a mi madre de 12 años, etcétera. Pero bueno, eso son cosas que ya estaban aquí. Yo no he querido traer más porque sospecho mucho de la humanidad y porque sospecho también de mi incapacidad para educarle bien. Que yo creo que hubiera sido un buen padre, pero no me siento en el deseo de explicarle a nadie cómo es esto, porque todavía no lo he averiguado yo. Yo diría, por lo que he escuchado narrado por ti, que sí creo que alcanzas una cierta certeza sobre la vida buena, vamos a decirlo así. En una vida en la que se ejerce la libertad como una acción autónoma, una vida en la que se cuida y en la que se alcanza una visión profunda de sentido en la acción de cuidado y se entiende algo. Sí, bueno, te sientes útil. Eres útil, ayudas. Yo cuidaba una frase tuya que yo he experimentado de manera directa como una experiencia. ¿Cuál es la frase? La intersubjetividad me parece muy importante. ¿Cuál es la frase? O se está o no se está. Bueno, es así de corto. Y cuidar es estar. Sí, claro. Y no se hace por persona interpuesta. No, no, no. El cariño no se delega. O se da o no se da. Esto me recuerda también a los toros, que son tan discutidos ahora. No me acuerdo qué torero, porque no quiero citar en falso, le dijo a alguien, dice, toreá es muy fácil. Que viene el toro, te quita. Que no te quitas tú, te quita él. Pues por lo tanto, o se está o no se está. O sea, el cariño no se delega. Cuidar a distancia se puede ser un intendente, pero no un cuidador. Yo entendí la tauromaquia, me llevó Chapu y Juan Carlos. A Paolaza. Sí, sí, sí. Me llevó. O sea, yo estoy al tanto de casi todo, ¿eh? Yo estoy todo el día escuchando casi todo y viendo casi todo. Hago zapping de cosas todo el día. Pues Chapu me llevó a Callejón y luego a ver una corrida de arriba. Si no recuerdo mal, le escuché el otro día en la radio, porque yo escucho todas las radios, y dijo que fue a los encierros muy jovencito porque su padre se iba a morir y le hacía ilusión que su padre le viera correr. Porque yo sí creo, como lo que antes te comentaba, que a veces traemos cosas a la vida, ¿no? Puede ser. A una vida no supramaterial, pero que está... Cuando yo enseño a mi hijo a subir a los árboles o a nadar y a entrar en una cueva del mar, Lo estás pertrechando. y le estoy trayendo a mi padre. Porque Claro. mi padre tristemente no se lo pudo enseñar, me lo pudo enseñar a mí y entonces yo se lo doy, ¿no? Y en la tauromaquia, Chapu me enseñó a ver los toros. Supongo que como su padre le enseñó a él y como él ahora le enseña a su hijo. Mi padre nos llevaba a los toros en Barcelona en el tiempo de Chamaco, que Chamaco toreaba a veces 3 tardes en Barcelona. Yo no estoy en contra de la fiesta, ni súper a favor. Voy y veo la fiesta. La fiesta le da igual. Ya lo soy. No, me alegro mucho por la fiesta. No, a veces no tanto por el toro, pero por la fiesta sí, ¿no? Quiero decir que esas tradiciones las comprendo, la parte de arte la comprendo, no soy un militante ni soy un contrario, para nada. Y tengo muy buenos recuerdos de mi familia yendo a ver corridas, porque a mi padre le gustaba mucho. Mi padre era chofer particular y su jefe, que era un vista de aduanas de Barcelona, era seguidor de Manolete. Y entonces mi padre, como chofer particular, llevaba al señor a ver a Manolete por toda España. Y Manolete murió unos días después de que yo naciera. ¿Y nunca has entrado en alguna experiencia? Yo he toreado. ¿Sí? Yo tengo fotos toreando. Pero en un festival benéfico que montó en Barcelona Luis del Olmo, en la Monumental, y luego toreé en una entrevista que le hice a Sebastián Palomo Linares, que en paz descanse, que él me mandaba, el becerro me lo mandaba a correr para mí, para que yo corriera. En fin, yo no sé torear, ni mucho menos, pero me he atrevido a salir a corridas y he corrido las vaquillas en
en el Ciego, en Cenicero, mejor, en La Rioja. He alternado con eso sin mucha vocación ninguna, pero queriendo tener experiencias de joven. Eso lo hacía con 17 años, 18. ¿Y con qué experiencia te desmelenas? ¿Se te despeina la vida con el fútbol? No, Tampoco. el fútbol me gusta mucho jugarlo, lo juego, todavía voy a entrenar, me va muchos días. Em, yo jugué en los infantiles del Barça, en un equipo preliminar, y luego mi padre me quitó porque había suspendido 4 asignaturas de cuarto de bachillerato, y cuando volví ya me mandaron a una peña, que era la Peña Anguera, y he jugado mucho. Y luego ya cuando me dediqué al espectáculo y al teatro y tal, empecé a entrenarme con los veteranos del Barcelona y del Real Madrid, de los 2 sitios. O sea, yo he jugado en partidos de entrenamiento, pero muchísimas veces, no 7, no, 700 veces. Con Manchón, con Kubala, con Puskás, con Di Stéfano, con Zidane, con Stoichkov, con Cruyff. He jugado con toda esa gente en partidos de martes y viernes. En Madrid es martes y jueves, en Barcelona es martes y viernes. Y en casa y tengo taquilla, lo mismo en un sitio que en otro. Te puedo contar una cosa que me pasa. Claro, después de escuchar mucho a una persona, luego la tienes delante y te dan ganas de preguntarle cosas sobre la discrepancia. Por ejemplo, el hecho de que tú piensas mucho la realidad. Bueno, me tomo un tiempo para pensar de la realidad que hay, qué me creo y qué no me creo, qué me gusta y qué no me gusta, de definir los constructos que tenemos, porque debajo de casi todo solamente hay una idea muy pequeña, que es el miedo, la necesidad, la vanidad. ¿Por qué me venden esto? ¿Por qué me prohíben lo otro? Siempre he pensado en hacerlo. Y sin querer destrozar el sistema, porque no podría, lo que sí quiero es, como te decía antes, regatearlo. Pero ¿y en qué? Por ejemplo, yo sí te he escuchado hablar de cómo has cuidado a tu madre y, y ahí hay una absoluta fusión entre lo que estás diciendo y una noción de verdad o de belleza o de O de intento de bondad. elemento límite. Sí, Es sí, decir, claro, oye, claro. mira, esto es verdad. Sí, es que no hay más. O sea, vamos a ver. Como decía, Pero fíjate que cuando te preguntan por el fútbol es, bueno, sí, tal, cuando te preguntan los otros es, o sea, lo cotidianizas todo y de repente cuando yo te escucho hablar de la madre es, no, no, bueno, aquí no hay distancia. eso me remite a una frase que dice siempre Pepe Sacristán, de su pueblo, de Chinchón, que es: lo primero es antes. Lo primero es antes. Y el que no sabe lo que es lo primero, no sabe lo que es lo segundo. Es decir, yo hice por mi madre y mi hermano, en la medida que pudo, pues lo que ella hubiera hecho por mí, ni más ni menos. Y eso tiene el mérito que tenga, pero siempre que sale este tema, resalto, que lo he dicho muchas veces, que tiene mérito dedicarse a eso, pero tiene mérito mucho más, en vez de ganando X miles de euros al mes, ganando 1000. O sea, las personas o sea, querer y no poder es malo, pero poder y no querer es peor. Totalmente de acuerdo, hay un drama particular en ver a un familiar sufriendo y no tener los recursos necesarios para acompañarle. Pero la renuncia al ego de abandonarlo todo para cuidar a un familiar enfermo, que hay que poder decirlo, me parece el propósito último de estar aquí, Bueno, seguramente. cuidar al otro. Sí, pero El otro existe. no es abandonarlo todo, es dejar mis cosas en tercer plano. Y las primeras no son las materiales, que tu madre o tu padre o tu hermano, el que está enfermo, tenga enfermeras y tenga medios. Se trata de que estés tú. Porque mi madre, como tantas otras personas que pueden ver esto, se quedó con la cabeza despierta y sin habla. Y mi madre con 9 años, 10 había leído Los Miserables. Entonces, eso de estar 12 años sin poder decir me pica un pie, por decir una tontería, pues claro, es muy duro. Yo la enseñé a hablar otra vez, en la medida que era posible, jugaba con ella permanentemente, le daba el teléfono, cuando ya empezó a medio poder decir palabras sueltas, sabiendo muy bien lo que quería decir, pues le hacía juegos como, por ejemplo, madre, te llama el rey, que ella hacía que hablaba con el rey. Ah, sí, oh, no, pero era un estímulo de provocación permanente. Yo empezaba una frase y la terminaba ella. Porque si yo arrancaba, mi hermano también lo hacía, si arrancabas tú la frase, ella terminaba. Por ejemplo, las mujeres de Barcelona tienen la falda muy mona, ¿vale? Esto y 1000 juegos más, incluso de provocación. Yo nunca había tocado a mi madre y cuando le pasó esto, entonces ya lo hice. Y cuando le tocaba a Snet, la reacción le hacía reconectar lo poco que se podía. Por cierto, hoy he oído una cosa que me ha gustado mucho, y es que una señora que se había quedado sin habla por un ictus ha vuelto a hablar porque han encontrado una aplicación o una historia con la inteligencia artificial que le permite hablar.
esto hubiera sido estupendo. Dentro de mucho tiempo supongo que estos asuntos tendrán solución. El alma no, pero eso sí, El alma. el alma no. Y yo, por ejemplo, al acompañar en ese lento alejarse a mi padre, sí que yo creo que lo experimentado es superior a lo leído. Ujú. Por, Te sirve más, lo tienes más a mano. yo, por ejemplo, creo que si se te ha muerto el padre, es difícil ser joven. Y simplemente por la experiencia a la que te sometes. Simplemente. Bueno, eso pasa como en el tema de Internet. Yo creo que lo que no se suda no se aprende. Si lo encuentras fácil, lo olvidas fácil. Continúa, que te he cortado. No. Si es el tema de la fusión entre la conciencia y la palabra. Mi padre, que era un gigante, era como un león, era Mufasa, era una cosa más grande que la vida, ¿no? Y ver cómo se iba alejando, cómo iba empequeñeciéndose, como la fascia, ¿no? El ictus lateral, que, bueno, Que cuando oyes la primera vez lo de afasia, dices, ¿esto qué será? ¿qué es esto? Y bueno, y el último año fue mi padre estaba vivo, había vida, ¿no? Porque luego hay un momento que hace así y dices, Pero, esto ya no hay vida. pero tenía conciencia de lo que pasaba, de lo que veía y de lo que sentía. Quiero creer que sí, lo que pasa es que no había palabras. Ya. Y al no haber palabras, yo le hablé mucho, ¿eh? Y yo también aproveché mucho para decirle muchas cosas. Pero tú tenías noción de que tu padre se estaba enterando de lo que escuchaba en la televisión, por ejemplo, o no. Porque en el caso de mi madre sí. Mi madre estaba viendo un debate en la televisión y se enteraba de todo. Lo que pasa, y si algo no le gustaba, hacía una mueca o no, pero sabía lo que había escuchado perfectamente. Yo vi lo que pasó, que el primer año mi padre lo que tuvo fueron infartos cerebrales que le iban Micros. perjudicando. Cada 6 meses entrábamos al hospital y cada vez iba un poco peor, ¿no? Nació mi primera hija también el mismo año. ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo 3. 3. Una niña mayor de 12. O sea que tú tienes fe. Eres un hombre de fe. ¿No tienes fe? Soy un ateo profundamente católico. Creo en el perdón. Creo en las cosas sublimes que crean los humanos. Creo en la libertad, creo en la autonomía personal, creo en el perdón. No, pero tienes fe. Trayendo vidas aquí tienes fe. Hace poco me encontré con esto. Solo el que cree, crea. Sí, es que Claro, pero es que hay otro tipo de creaciones. es que es más como la poesía. es que es más importante decir te creo que te quiero. Puedes querer a uno con el que no coincides y sin embargo creer es más difícil. Ver a mi padre cuando le pusimos a Carmen en brazos y ver que la reconocía y que la miraba en el suelo, ¿no? Cómo jugaba y cómo se enternecía. Yo luego tuve a Manel y ¿Nombre catalán? sí, yo me casé en el Saló de Sant con mi mujer que se llama... Al Saló de Cent, de Barcelona. Sí, estuvimos viviendo y mi apellido de segundo Mestre. Mi familia se fue de Barcelona a Asturias. Y la cuestión es que tuve a Manel y pensaba que cuando le diera a Manel iba a reaccionar. Y iba a reaccionar como había pasado con Cara, ¿no? A despertar un poquito más, ¿no? Y no fue, Y no fue. no pasó. Y no pasa nada. Tuve el enorme privilegio de poder despedirme de él poco a poco y decirle lo mucho que le quería y lo mucho que estaba orgulloso de él y las leyendas que se iban a contar sobre sus nietos, ¿no? Pero aprendí también que la vida merece la pena porque somos capaces de cuidar. Ya que estamos aquí, que seamos útiles, por lo menos. Otra cosa es si quieres volver. Pero tú tienes más fe que yo. No es exactamente utilidad. Un reloj es útil, cuidar es otra cosa, es estar para alguien que lo necesita. Y es una cosa que es inmensa, porque solo la puede hacer un ser humano. Pues celebro que tu sentimiento sea ese. Yo me siento bastante más inútil que tú. Lo digo en serio, ¿eh? No lo digo esto por pose. Ignoro lo que hay después de esto porque Yo tampoco bueno, pues el universo existe hace 14.000 millones de años, llevamos aquí un ratito, habrá habido otras humanidades u otras cosas antes y aquí estamos todos presumiendo de TikTok como si fuera la modernidad. Somos bastante ridículos. Decía Pepe Sámano, el que fue la primera pareja importante de Mercedes Milá, lo decía siempre, dice, no resistimos un análisis. Es que no lo resistimos. ¿Qué es el amor? Pues el amor es la red que nos impide estrellarnos en el vacío de la vida. Entendiendo el amor por el amor sentimental, el amor a un hijo, el amor a un padre, el amor a tu profesión, el amor, o sea, que algo te llene y te apetezca mucho tenerlo y hacerlo y practicarlo y cuidarlo y mimarlo, justifica estar aquí. Porque si no existiera esta justificación, pues la vida sería una pura gestión fisiológica muy aburrida.
con mucho menos sentido del que a veces se le encuentra. ¿Y la amistad? La amistad es como la sangre, que acude a las heridas sin que la llamen. O sea, no, si alguien te tiene afecto, te pasa algo y ya está. A veces, ¿Cómo ser buen amigo? pues cómo ser buen amigo siendo buena gente. Si no, si todo arranca en la bondad, todo arranca en la bondad. Y no lo digo en un tono melindroso ni litúrgico, no, Pero si es que estas son las preguntas. en el mejor sentido de la palabra bueno que dice el poema. Esto es lo que no contesta Instagram. Quiero decir, el problema que tenemos es que hemos intentado a veces... Hay una voracidad y hay una demanda. Porque dice la gente, con ideología, lo vas a responder con Instagram. No, mira. Hay un cementerio de la vida de la gente ahora que se llama algoritmo. Es un cementerio. A mí me parece, creo que estamos en un momento muy complicado, que pasará, porque llegaremos al año 50.000 y no al 2000 y pico, pero no ha habido un dictador en la historia de la humanidad, lo he dicho muchas veces, que supiera tanto de los demás gratis. Y yo creo que la libertad consiste en que no sepan nada de ti o que sepan lo que tú quieres, pero que lo escudriñen todo, sin duda es una cárcel. Para alguien que vive capturando el bien moral de la libertad como un ideal de vida, el COVID significó algo. Bueno, No hablo tanto del COVID como enfermedad, como lo que sucedió colectivamente con el COVID. nos permitió observarnos paraos corporalmente. Yo no, afortunadamente mi casa es muy grande, tengo jardín y entonces no lo viví como lo vivieron familias viviendo 7 en un piso de 50 metros, ¿no? Y esa observación puse siempre muy en duda aquello de que saldríamos mejores. No aprendemos, enseguida nos intoxicamos otra vez. ¿Algo por lo que merezca la pena acabar esta semana? Pues hay 3 cosas que yo las califico siempre como mm, desnudas, como las cosas que te mantienen aquí, que son la integridad, la naturaleza y los afectos. La naturaleza en la que está el ser humano. Claro, nuestra naturaleza, que no miente, hace lo que puede, se defiende, triunfa, pierde, gana, empata. La dignidad, la naturaleza y los afectos. Y lo que no es naturaleza es tecnología, Sí, sí. y eso va contra la naturaleza. Y lo vende Amazon. Estos son los grandes dictadores del momento. No me voy a poner en plan así y tal, pero claro, si miramos el mundo desde arriba, vamos a ver como 3 grandes desarrollos civilizatorios, ¿no? Tenemos el cristianismo, ¿no? O el ethos, llámalo, se ha extendido el componente supramaterial, pero más o menos es como la tensión de vida, o sea, la tensión de la organización colectiva, ¿no? De las sociedades cristiano-católicas, Occidente, lo llamarías como te dé la gana. Luego estaría Asia, ¿no? Con los desarrollos... Bolita tierra y montones de religiones por todos los sitios. ¿Para qué? Para tener al chimpancé un poco consolado. Claro, pero lo divertido de la asiática china es que el fundador Confucio ¿Sí? no se arroba ninguna divinidad. No lo de inicio. No lo digo. Él es una persona muy preocupada por cómo ejercer el poder de manera moral sobre los demás. Es decir, es cómo puedo hacer para que el poder sea ejercido de una manera moral, sea ejercido de manera responsable hacia los demás, ¿no? Vamos a ver, como a mí me gusta mucho el cine, el otro día leía un pensamiento de un director que decía, en el cine la sensibilidad y el dinero son líneas paralelas que nunca se encuentran. Entonces, poder y bondad es muy complicado, es lo mismo. Pero Pero el hecho de decir, yo quiero mandar sobre estos, ya me parece muy sospechoso. por ejemplo, sobre los que nos están viendo. Me da igual, Y que aguanten. me da igual. Me da igual. No, pero por ejemplo, Si yo no quiero tener razón, un creador, yo no quiero tener razón, quiero tener derecho a no tener razón, no hay más. pero un creador no tiene poder. Cuando hace una obra de teatro, cuando la estrena es el 2, 3, 4, ¿no? En los teatros del canal. Va a ir un grupo de gente a verte. A los que Vas a ejercer un poder. A los que no estén en Madrid y vengan para esas fechas, que sepan que es el 2, 3 y 4. Esta es la publicidad de la charla en los teatros del canal, en la Sala Verde. Es cierto que cuando sales al escenario, cosa que casi siempre te pone muy tenso, a pesar de que lleves muchos años haciéndolo, te preguntas siempre antes de salir, ¿por qué me meto en este lío? Pero cuando han pasado 10 minutos y ya tienes un poco el control y la gente ha entrado en la propuesta que tú haces, te sientes, no diré que intocable, pero te sientes casi como flotante. Es una cosa que en ese momento
salvo que haya una cosa muy grave, no puede entrar allí un inspector de Hacienda, ni un policía, ni el cobrador del frac. Y en ese rato, mientras lo prolongas, hasta las 2 horas o menos 10 minutos que dura el espectáculo, te sientes ingrávido. Y se le manipula al público. Se le puede manipular, claro. ¿Y cómo se le trata de manera moral? Pues intentando no manipularlo en tu interés. O sea, si no, eso se convierte en un mitin político de vóteme o compre esto o invierta en bitcoins. Yo eso no lo hago. Haré cosas peores, pero esas no. Pero ¿y cómo decides cuál es la propuesta sobre la que, por ejemplo, para mí el para qué, ¿no? La causa. Pues el para qué de los espectáculos que hago ahora y de los que haré en el futuro es Arte. es que ustedes lo pasen bien. Hay un momento cuando empiezas, con todo el rollo de la política que hemos hablado antes, en que te parece que vas a decir unas cosas extraordinarias y nadie dice nada extraordinario. Por lo tanto, como nadie decimos nada extraordinario, si han venido 2.000 o 300 o 27 o 40.000, yo 40.000 no trabajaría porque no, a mí me gustan los espectáculos cercanos, que lo pasen bien, que salgan de aquí con un buen rato, con una sonrisa y a lo mejor que hayan pensado un poquito más en 2 o 3 cosas que no tenían muy claras. Pues fíjate, eres la primera persona que inaugura estas conversaciones. Augures, Augures. a lo mejor augures. Mejor augures que yogures, ¿Sabes que hice esa misma broma? ¿ves? Claro. Coméntaselo a Danone. Pues, y cuando me puse con la gente del equipo y, oye, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos haciendo esto de...? Para seguir vivos. Sí, pero sí que supimos 2 o 3 cosas. Una, Una es tratar a la gente con respeto, dos, que no queríamos reproducir el contenido que fuese viral, y tres. que la gente marchara para casa tranquila. Bien. Más o menos. Objetivo cumplido. Pues it's enough, es suficiente.